Bien, vamos a empezar esta tutoría del tema 3. Vamos a ver España en el siglo XIX. Ya sabéis, empezamos en la página 41. Y bueno, es un tema muy largo, pero que vamos a intentar resumir para que podáis estudiarlo mejor, más fácilmente. Empezamos en el primer punto, donde nos habla de la crisis del antiguo régimen y la constitución del Estado liberal. Bueno, como sabéis, en 1808 España tenía los mismos límites que conocemos hoy, la península, pero poseía, eso sí, inmensos dominios que iban en América, desde California al norte hasta Patagonia al sur, ¿vale? Por eso éramos todavía un gran imperio, una gran potencia, porque teníamos todo ese imperio ultramarino. Pero, digamos, la España metropolitana, el territorio peninsular, era muy pobre, estaba atrasado y muy poco poblado, además. Políticamente teníamos una monarquía autoritaria, que no era absolutista. Y bueno, cuando estalló la Revolución Francesa, numerosos clérigos del país vecino, perseguidos, tuvieron que refugiarse aquí en España. España sería el tercer país del mundo, después de los Estados Unidos y Francia, en hacer por su cuenta la Revolución Liberal. Bueno, fijaos que ahí teníamos una buena posición, todavía en este siglo XIX, a principios. ¿Qué factores intervinieron para que se acabara con el antiguo régimen y se hiciera la Revolución Liberal? Pues fueron factores de tres tipos. El primero, económico, claro, porque la prosperidad que caracterizó al reinado de Carlos III se rompió apenas lo inició Carlos IV. También ideológicamente en España habían entrado las ideas de la Ilustración, aunque calaron en pocas personas, ¿no? Poca población se sumó a ellas. Y por último, factores políticos. Entre la diferencia de progresistas y conservadores, Godoy quiso presentarse como portavoz de un partido nacional, un partido bisagra, digamos, que hiciera de mediador entre los dos frentes. Por lo tanto, con este caldo de cultivo, la burguesía, al igual que en Francia, estaba deseosa de tomar el poder. Bueno, el siguiente punto que nos ocupa es la Guerra de la Independencia, muy importante en nuestro país. Durante la ocupación napoleónica de España, la familia real viaja a Bayona en busca de la protección de Napoleón. 3 días antes, el 2 de mayo de 1808, el pueblo español reaccionará y se levantará en armas contra las tropas francesas. Así se iniciará la Guerra de la Independencia. En primer lugar, hay que decir que la represión del general Murat fue muy dura, pero, a pesar de ello, todas las regiones españolas, una detrás de otra, se fueron sumando al levantamiento. Ante el vacío de poder que existía, se crearon las juntas, que tenían la finalidad de organizar la resistencia y de formar un gobierno. Napoleón, para ratificar el cambio dinástico, convocó en Bayona la Asamblea de Notables. Aprobó una constitución que, bueno, en realidad nunca llegó a ponerse en práctica, pero que sí le sirvió para nombrar como rey de España a su hermano, José I. Le conocía al pueblo como Pepe Botella, porque tenía fama de bebedor y además se le consideraba un intruso, extranjero. Bueno, en el frente militar, el siguiente punto que tenemos aquí, tenemos que decir que la Guerra de Independencia fue una auténtica guerra nacional. En ella se intervino, tanto los portugueses como los británicos, siempre aliados de España, Esto es importante. La victoria del general Castaños en Bailén fue la primera derrota que sufriría el ejército de Napoleón, la primera de muchas. Se produjo una segunda invasión francesa en noviembre del mismo año, del 808. Frente al ejército francés se formó un ejército aliado entre portugueses, británicos y españoles. O sea que teníamos apoyo. Bueno, junto a la forma clásica de combate, la participación del pueblo fue muy importante y tuvo dos modalidades de lucha, la guerrilla y los sitios de Zaragoza y de Girona. Se sucedieron así una serie de victorias y derrotas por parte de ambos bandos hasta que derrotamos a los franceses en la batalla de los Arapiles en 1812. También intervino esa desastrosa campaña napoleónica en Rusia. ¿Os acordáis que la vimos en temas anteriores? Esa campaña obligó al emperador a retirar las tropas de España. Entonces, la resistencia española decide en ese momento pasar a la ofensiva y derrotar definitivamente a los franceses en Vitoria. Y bueno, y en San Marcos también. Se obliga, por lo tanto, al ejército francés a retroceder y el 22 de mayo de 1814, Fernando VII es el nuevo rey borbónico. Vuelve a España de su exilio y se da por finalizada la guerra. Bueno, hay varias tendencias ideológicas. Los acontecimientos que en medio de la guerra se vivían en España dieron lugar a la aparición de dos corrientes, que son la de los afrancesados y la de los patriotas. Los patriotas también se subdividieron a la vez en liberales o absolutistas. Bueno, leéis un poquito en qué consiste cada uno y pasamos al siguiente punto.
La revolución, las Cortes de Cádiz, página 45. Toda España se hallaba aún ocupada por los franceses, pese a que habían perdido la guerra, cuando la Junta decide convocar las Cortes Extraordinarias que se reunirían en dos cámaras, una compuesta por los estados privilegiados y otra por el pueblo llano. Bien, en enero de 1810 la regencia decretó formar unas nuevas Cortes, pero esta vez en cámara única. Asimismo, el 24 de septiembre de ese mismo año, los representantes de todas las provincias españolas y de las colonias se reunirán en Cádiz. ¿Para qué? Pues para que las Cortes de Cádiz tomen unas medidas y elaboren la Constitución. Bien, el mismo 24 de septiembre de 1810 proclaman la soberanía popular, representada por las Cortes, y obligan a la regencia a reconocerla. Bueno, hay otras medidas que se tomaron, por ejemplo, la abolición de los derechos señoriales o la proclamación de la libertad de prensa. Veis que hay muchas más, las leemos, ¿vale? Despacito, las un poco incluís en vuestro esquema. Y vamos a decir que en este proyecto es lo que resurge, o lo que surge, mejor dicho, es la Constitución de Cádiz de 1812, conocida popularmente como la Pepa, por haber nacido el día de San José, ¿vale? Se proclaman, los siguientes títulos que tenéis aquí en la página 46, que son 10. Por ejemplo, el primero, España, nación soberana e independiente que abarca el territorio peninsular y el ultramarino y colonial, ¿vale? Bueno, como vemos, se dan todos los postulados de una Constitución ya de carácter moderno y liberal. Se da la división de poderes, la soberanía popular, los derechos del hombre, el derecho de voto censitario, todo muy al estilo de la Revolución Francesa. Vamos a ver ahora las consecuencias de la Guerra de la Independencia, que es el siguiente punto. Además de lo que ya esperamos, que es el elevado número de bajas, España sufrió un desastre económico auténtico. Entre los franceses y los británicos se destruyó el patrimonio económico nacional. Se expolió gran parte del patrimonio artístico. Y España quedó atrasada mucho respecto a otros países europeos. No se pudo hacer la revolución industrial, como ya estaban haciendo otros, y no nos recuperamos ni económica ni demográficamente durante todo el siglo XIX. Bueno, esto vamos a ver que acompañaron otros hechos también desgraciados, como la pérdida de las colonias españolas. En el primer tercio del siglo XIX, durante el reinado de Fernando VII, las posesiones españolas que teníamos allí en el continente americano se rebelan y se independizan. Bueno, con ello España deja de ser definitivamente una potencia mundial. Durante la Guerra de la Independencia Española, de la que acabamos de hablar, los criollos, al igual que los peninsulares, establecieron juntas para gobernar las tierras. Esto llevó a la Guerra de la Independencia Hispanoamericana, que se desarrolló desde 1809 hasta 1824. De esta guerra emergieron la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas que hay en la actualidad. Dos grandes ejércitos libertadores se formaron y atacaron las tropas realistas desde el sur y el norte, dirigidos por José de San Martín y Simón Bolívar. La guerra por la independencia de Sudamérica se extendió aproximadamente entre 1810 y 1824. Una vez que los pueblos de América del Sur se independizan de España y después de complejos procesos, terminan creándose las siguientes naciones: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Bien, vamos a seguir viendo ese punto de la construcción del Estado liberal en la página 49, donde vemos que el regreso a España de Fernando VII, en la primavera del 14, desde Francia, supone la restauración, o sea, la vuelta al antiguo régimen. Este monarca no estaba dispuesto ni a reconocer la soberanía popular, ni mucho menos a reconocer la Constitución de Cádiz, de 1812. Se inicia un periodo de 6 años en que Fernando, como rey absoluto, se dedica a destruir la obra de las Cortes de Cádiz y de la regencia. Los liberales, siguen en su empeño, buscan el apoyo del ejército y, a través de alzamientos y de pronunciamientos, tras una serie de pronunciamientos fallidos, el coronel Riego se pronuncia en Cádiz y proclama de nuevo la Constitución de 1812. Claro, Fernando VII, ante todo el revuelo creado, no tiene más que acatarla y jurarla. Empieza entonces el trienio liberal. El nuevo régimen liberal no podía afianzarse debido a que había una división muy grande entre los liberales, ¿vale? Esta división
era la de moderados por un lado y la de exaltados por el otro. Los moderados querían que el compromiso entre la Constitución y el rey se fijase. Los exaltados, por lo contrario, querían que el poder del monarca disminuyese. También estaban los absolutistas. Por su parte, se levantaron en toda España. Bien, las potencias europeas, de acuerdo con lo pactado en el Congreso de Viena, decidieron intervenir en España para restaurar la monarquía absoluta. Lo hicieron a través de un ejército francés que se llamó los 100.000 hijos de San Luis. Y bueno, así Fernando VII volvía a hacerse otra vez con todo el poder. Así el régimen constitucional había terminado. Comienza esa segunda etapa absolutista de Fernando VII, que la llamaron los liberales la década ominosa. Tuvo varias fases, una primera muy represiva y destructora y una segunda un poquito más moderada. Bueno, aparte de todo esto, hay que sumarle el tema del carlismo, o sea, el conflicto dinástico que provocó las 4 bodas que contrajo Fernando VII. De las 3 primeras esposas, enviudó sin descendencia. Además, el monarca estaba ya muy enfermo, cada vez más. Por lo tanto, ¿cuál era la alternativa al trono? ¿Cuál podía ser el nuevo rey? Pues los apostólicos, que eran los más absolutistas de todos, decían que el nuevo rey tenía que ser el hermano de Fernando VII, o sea, el infante Carlos María Isidro. Por eso se les llamó los carlistas. Finalmente, en el 4º matrimonio que contrajo Fernando VII, ahí sí que tuvo 2 hijas, Isabel y Luisa Fernanda. Bueno, como no había tenido hijo varón, lo que hizo Fernando VII fue promulgar la pragmática sanción en 1789. La pragmática decía que si el rey no tenía heredero varón, heredaría a su hija mayor. Por lo tanto, su hija Isabel, que sería la futura Isabel II, se veía reconocida como heredera de la corona. Fernando murió, por lo tanto, sin hijos varones en 1833 y el infante don Carlos, su hermano, junto a otros que eran partidarios de él, se sublevaron y empieza ahí la primera guerra carlista. Vale, la tenemos en pantalla, esa imagen, donde, la primera guerra carlista fue una guerra civil, se desarrolla en España entre 1833 y 1840 y sería, pues como hemos hablado, entre los partidarios de Carlos María Isidro, que se conocían como carlistas y pretendían un régimen absolutista, y los de Isabel II, que se denominaban cristinos por apoyar a la regente, a la madre de Isabel, puesto que era menor de edad, y su madre era María Cristina de Borbón, la que tenemos en pantalla. La cuestión dinástica no fue la única razón de la guerra, porque también había cuestiones de la eliminación de los fueros, las leyes particulares y demás, pero bueno, digamos que el centro o la cuestión más importante era la cuestión dinástica. El campo y las pequeñas ciudades del País Vasco y Navarra apoyaron a Carlos, debido a su tradicionalismo. Sin embargo, liberales y moderados se unieron para apoyar a María Cristina y a su hija Isabel. Los liberales recibieron apoyo del Reino Unido, de Portugal y de Francia. La guerra, discurrirá en el frente, en los frentes de Aragón, Cataluña y Castilla. Se diferencian varias etapas, como tenéis aquí, donde se producen varias derrotas y varias victorias de ambos, pero tras las 2 primeras etapas parece claro el triunfo liberal. El general Maroto reconoció la paz con el gobierno de Isabel sin el apoyo de don Carlos y con la oposición de gran parte de sus tropas. Al final, Espartero y Maroto firman el convenio de Oñate, confirmado en el conocido como Abrazo de Vergara. Se inicia así esa regencia durante la minoría de edad de su hija Isabel por parte de María Cristina de Sicilias y Borbón. Cuando el rey falleció, como decíamos, la niña tenía poco menos de 3 años, por lo tanto ella, la madre, tuvo que hacerse cargo de la regencia hasta 1840, donde se la entregó a Espartero. Ahora veremos por qué. Además, la reina, digamos que se granjeó una gran impopularidad, la regente, porque después de la muerte del rey se casó secretamente con un sargento. Entonces, María Cristina gobernó apoyada en el sector más moderado del Partido Liberal, pero después sintió el rechazo y por eso le entregó la regencia a Espartero. Os hablamos aquí del Estatuto Real de 1834, que se promulgó y que quería combinar principios liberales moderados
para que bueno, pues se pudiera asegurar la posición de la monarquía y las cortes. Bueno, en esa primera etapa de la regencia de María Cristina se terminó con la conspiración progresista de la Granja y se dio la desamortización de Mendizábal, que seguramente habéis oído todos hablar. La desamortización no consistió más que en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras, los bienes, todo aquello que no se estuviera trabajando, que no fuera productivo y que estaba en poder de manos muertas, se decía, ¿no? O sea, la Iglesia Católica, órdenes religiosas, nobles que no trabajaban esas tierras, etc. Bueno, tras el triunfo del pronunciamiento de la Granja, los progresistas se hacen con el poder. Se elabora la Constitución de 1837, sería la segunda Constitución que tendría España. Fue elaborada sobre la base de un cierto consenso que quería un poquito aunar o superar la discusión entre liberales y moderados. La regente entonces era consciente de que el sistema de gobierno que ella regía se encontraba en una gran crisis. Por eso se trasladó a Barcelona y entregó entonces la regencia a Espartero. Bueno, antes de eso tenemos que decir que el 1 de septiembre de 1840 estalla la Revolución Liberal en Madrid y Espartero, lejos de obedecer las peticiones de la regente, lo que hace, que le pidió que respetase la revolución, pues al final se hizo con la regencia porque forzó la abdicación de María Cristina. Por tanto, Espartero es el hombre del momento, es el vencedor de la Primera Guerra Carlista y es el auténtico liberal progresista. La regencia de este general lo que era realmente era una dictadura militar. Tuvo numerosos golpes de Estado y finalmente fue destituido por el nuevo pronunciamiento de Narváez. Bien, vamos a ver el reinado de Isabel II. Los conservadores representados por O'Donnell y por Narváez, como decíamos, no cesaron en los pronunciamientos. Había un gran deterioro político y Espartero, pues al final se granjeó también una gran impopularidad. Esto le obligó a abandonar el poder y marchar al exilio. Con la caída de Espartero, el conjunto de la clase política y militar llegó al convencimiento de que no querían más regencias, sino que lo que querían era que gobernase la reina, aunque solo tenía 13 años. Durante este periodo se sucedieron distintos tipos de a ver, como decíamos, de gobierno. Uno sería la década moderada, otro el bienio progresista y por último el proceso de los gobiernos de la Unión Liberal. Isabel jura la Constitución en 1837, pero la jura en 1843 ante las Cortes. Inmediatamente pide el regreso de María Cristina, que estaba exiliada. Posteriormente el liderazgo recayó en Narváez, que asumió la presidencia de gobierno, y se inició la década moderada. Narváez se ve obligado a dimitir y se sucede entonces el gobierno progresista. Mientras tanto, O'Donnell se unió a los moderados más liberales y trató de organizar otra sublevación. ¿Vale? Imaginaos la cantidad de revueltas, de problemas para afrontar el poder, para lograr alzarse con él. Bueno, ya lo estáis viendo. O'Donnell fue preparando la Unión Liberal, que se situaba entre los progresistas y los moderados, mientras convivía con Espartero en el gobierno. La propuesta fue aprobada y se rompieron las relaciones con la Santa Sede, decayendo en el Concordato de 1851. Bueno, por último veremos aquí el gobierno de la Unión Liberal, que establece, al fracasar de forma violenta, la experiencia del bienio. ¿Vale? Bueno, lo leemos porque ya es la última parte de ese reinado. Y como dato destacaremos que en estas circunstancias España se integró en la cuádruple alianza junto a Portugal. Bien. Hubo una serie de transformaciones y una crisis del Estado liberal en España. La España del reinado de Isabel II había evolucionado con respecto a la que heredó de su padre, de Fernando VII, especialmente en lo económico, en las obras públicas, así como en lo social. Tendremos que decir que la situación de España era de mucho hambre, el cólera hizo varios estragos, las tasas de urbanización eran muy bajas y el nivel de instrucción, o sea, de educación, solo había llegado a un 20%. Había un 80% aproximadamente de población analfabeta. Esa era la situación en aquel momento. Además, muchos nobles acrecentaron sus bienes con las distintas desamortizaciones y la burguesía industrial española se concentraba sobre todo en Madrid y Barcelona.
Más que una burguesía industrial, podemos decir que es una burguesía terrateniente, o sea, que se había enriquecido con las desamortizaciones, pero que se preocupó muy poquito por mecanizar las tareas de, por ejemplo, las explotaciones agrarias. Había una clase social intermedia, formada por eclesiásticos, funcionarios, militares, abogados, profesores, y también clases urbanas, compuestas por artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores. Bueno, el final del reinado de Isabel II está protagonizado por la Revolución del 68. Son diversas las causas del final del largo reinado de Isabel. Además de la crisis económica que estamos hablando, hay que tener en cuenta todos esos pronunciamientos, los intentos de golpe de Estado, la reaparición de la causa carlista, en fin. Y por supuesto, el enfrentamiento continuo entre los partidos políticos, ¿no? Bueno, la muerte de Narváez, que pertenecía al Partido Moderado, provoca que progresistas y demócratas formen un frente común, que se llamaba el Pacto de Ostende. Ese pacto constituyó la fase previa a la Revolución del 68, que se llamó la Gloriosa, y acabó con la monarquía de Isabel II. Se la obligó a exiliarse a Francia y, bueno, pues se inicia el periodo denominado Sexenio Democrático, hasta 1873. Esa es la siguiente diapositiva que tenemos en pantalla, ese sexenio del 69 al 75, donde las fuerzas políticas de esa etapa protagonizan la revolución, ¿no? El Partido Unionista, el Progresista y el Demócrata. Se encarga a Serrano la creación de un gobierno provisional. Las Cortes ratifican a Serrano los poderes y se promulga la Constitución del 69. Establecía 4 principios básicos, que son los que tenemos en el temario, y además establecía el sistema bicameral del Senado y el Congreso. Al día siguiente de ser promulgada la Constitución, las Cortes nombran a Serrano regente del reino. Prim, entonces, el general Prim, tendrá la tarea y la responsabilidad de buscar un nuevo rey. Hay muchos candidatos, hay varios, pero al final Prim logró convencer a Amadeo de Saboya para que ocupara el trono y las Cortes aprobaron su nombramiento. Este rey contó con el sistemático rechazo de carlistas y republicanos. También le rechazó la aristocracia porque lo veía como un extranjero y también se decía que era incapaz de aprender el español, así que le llamaban despectivamente el italiano. Mientras Amadeo viajaba a Madrid para tomar posesión del cargo, el general Prim, que era el principal apoyo que tenía, murió asesinado en un atentado. Bueno, con todo lo que os he comentado, al final el rey, o el futuro rey mejor dicho, acaba completamente harto, más que abdicar, dimite por iniciativa propia y se marcha de Madrid. Ese mismo día se proclama la República Española, la Primera República. Va de 1873 hasta el 74, no llega a durar ni 11 meses y durante ese breve periodo tiene 5 presidentes, los que tenemos aquí en el temario. Además, hay que hablar de que estuvo marcado este periodo por 3 guerras civiles: la Tercera Guerra Carlista, la sublevación cantonal en la península ibérica y la Guerra de los 10 años en Cuba. Los problemas más graves para la consolidación del régimen fueron la falta de verdaderos republicanos. Bien, vamos a hablar ahora de Cánovas del Castillo, que era el líder del partido alfonsino y pretendía preparar la restauración borbónica paso a paso. El sexenio revolucionario y la Primera República Española llegaban a su fin y se abría esa nueva etapa bajo la dinastía borbónica. Por eso hablamos de la restauración borbónica. Se denomina así al periodo histórico que va desde el pronunciamiento del general Martínez Campos hasta la proclamación de la Segunda República. Hay cierta estabilidad institucional y lo que lleva y la finalidad es la de restablecer la dinastía Borbón en el hijo de Isabel II, que era Alfonso XII. Alfonso XII se encontraba en el exilio en Gran Bretaña y es Cánovas del Castillo el que le convence y contacta con él para restaurar el orden monárquico aquí en España. Convencido el futuro rey, el rey en el manifiesto de Sandhurst comunica que muchos son los que se han puesto en contacto con él y que él se pone a disposición de los españoles, ¿no? Se considera legítimo heredero por abdicación de su madre Isabel II y además hay que tener en cuenta que la guerra carlista estaba prácticamente ganada, por lo tanto él puede convertirse en el rey. Hay un problema añadido, que es la cuestión cubana. Esos 10 años de lucha que se zanjaron con la paz de Zanjón. Bueno, el sistema canovista, que se basaba en el turno entre los dos poderes,
entre los dos partidos, el conservador y el liberal, bueno, pues fue un fracaso, como luego vemos. Y en ese ambiente Cánovas nombró una comisión para elaborar otra nueva constitución, la de 1876. Esta fue la de mayor vigencia hasta ahora, duró prácticamente hasta el año 1923 y la derogó el golpe de Estado de Primo de Rivera. Era casi calcada a la del 45. Establecía ese sistema bicameral, recogía derechos individuales y también se establecía el sufragio censitario. El sufragio censitario quería decir que solo se permitía votar a aquellos que tenían unas condiciones económicas determinadas, unas rentas, unas posesiones, un nivel de educación, o sea, que supieran leer y escribir, y también un nivel social. Bueno, pasado esto, vemos que el rey Alfonso XII muere prematuramente y entonces deja el trono en manos de su hijo Alfonso XIII, que como es menor de edad, recae la regencia sobre María Cristina de Borbón, la esposa del rey. Bien, la última parte del tema lo que viene a decirnos es que en 1898, dentro de este sistema político tan revuelto, aparece de repente la pérdida de las últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Se llama también el desastre del 98. En Cuba, la insurrección empieza en 1895 con José Martí Máximo Gómez. En Filipinas fue José Rizal. Y después el estallido del buque norteamericano Maine en el 98 ya desata el final de las esperanzas españolas por mantener estas posesiones. Se capituló en Santiago de Cuba, después en Puerto Rico, después Manila, que es la capital de Filipinas, y por último la Paz de París se firma y España en ella cede todas las posesiones a Estados Unidos. Tras la pérdida de las colonias, como vemos, surge lo que se ha denominado el regeneracionismo. Esto quiere decir que como a España ya no le quedaba ninguna colonia, pues Joaquín Costa, que era su líder regeneracionista, dice que tiene que volver a reencontrarse, ¿no? Que tiene que volver a enriquecerse por sí misma sin tener en cuenta las posesiones de ultramar que ya no tiene. Pues nada, con esto hemos terminado este tema tan larguísimo que, bueno, quiero deciros que no tenéis que aprender todos los datos, ni mucho menos, sino que simplemente hay que quedarnos con aquello más importante, con lo que os he contado, y un poquito saber pues, cómo se fue desarrollando la historia. No hace falta que nos aprendamos fechas exactas, ni mucho menos, ¿vale? Pues nada, con esto hemos terminado. Espero que os haya resultado interesante y que podáis estudiarlo con un poquito más de facilidad.